de mayo, es los nombres de Dios que vemos en las Escrituras y tratar de entender qué significa o qué representa en lo que es el conocimiento de Dios los nombres, sus nombres. Padre, te bendecimos esta noche, te damos gracias por un nuevo lunes. Señor, esperamos este día lunes para seguir aprendiendo de tu palabra, seguir conociendo de tu palabra y seguir conociendo a Dios, el Padre eterno, el Padre celestial. Rogamos que nos dirijas, que dirijas a Peter de una manera especial, que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre él de manera sobrenatural, su bendición sobre su casa, su esposa Camila, sus hijos, Señor. Igualmente oramos por quienes estamos conectados, por sanidad, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están afectados de cuadros gripales. Poderoso eres para sanar todos esos cuadros, poderoso eres para librarnos, Señor, de estas enfermedades que son tan comunes en este tiempo. Tu bendición sobre nuestros hermanos, sobre la iglesia y sobre quienes esta noche vamos a estar conectados aprendiendo de tu palabra. Permite que la señal sea perfecta en cada casa y que podamos disfrutar de lo que Peter, tu siervo, nos trae en esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, Peter. Yo Amén. soy el que soy, dice el tema de hoy. Adelante. Entonces ya se ven entonces las imágenes. Muy bien. Muchas gracias, pastor. Como decía, perdón por la hora, pero hemos estado complicados con Naomi en el día de hoy. Aparte, después cuando quise encender el equipo, tuve problemas también con el equipo, pero gracias a Dios ya estamos acá. Muchas gracias a cada uno que se ha conectado, que ha seguido perseverando en este 2026, como decía el pastor, comenzando un nuevo mes, comenzando con una nueva unidad, que ya lo pueden ver ahí, los nombres de Dios, Ujú. en esta doctrina de Dios que estamos viendo, o doctrina propia, como se ha mencionado antes. Y como decía el pastor, en mayo vamos a ver los nombres de Dios, comenzando justamente hoy, el nombre yo soy el que soy, que Dios ahí se lo da a conocer a Moisés a través de la zarza. El próximo lunes vamos a estar viendo a Adonai y Elohim. El lunes siguiente, Jehová Jireh, junto con Jehová Shalom. Y el último lunes de mayo, Jehová Rafa y Jehová Sabaoth. Esos van a ser los nombres de Dios que vamos a estar viendo durante el mes de mayo. Bueno, y como estoy acostumbrado, vamos primero a hacer el repaso de lo que fue el lunes anterior, que el pastor nos entregaba sobre el misterio de Dios en Cristo, que luego trajo una predicación el domingo pasado, ayer, y que nos hablaba de ciertos misterios que nos entregaba, que nos trajo 4 puntos. El día lunes nos mostró 3, el cual habla sobre el plan salvífico de Dios, prediseñado antes de la fundación del mundo, como ya lo hemos visto. Este plan estuvo oculto a todas las generaciones hasta la venida del Verbo encarnado, Cristo, con la consecuencia del nacimiento de la iglesia. Esto se evidencia en 3 aspectos: en la revelación de Dios en Cristo, como lo dice ahí en Efesios 1, del 1 al 2, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El segundo punto habla sobre las obras del Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por último, el punto 3 fue que la naturaleza y obra de la iglesia. Ahí mismo en Efesios 1, pero en los versículos 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros sabemos que como iglesia somos el cuerpo, que estamos dirigidos por la cabeza, que la cabeza es Cristo. Entonces, esto fue el resumen de lo que el pastor nos entregó el lunes anterior sobre la última enseñanza de la unidad del mes de abril, el cual nos entregaba el misterio de Dios en Cristo. Y ahora, como decíamos, ya comenzando con la enseñanza de hoy, con los nombres de Dios, de esta doctrina de Dios, teología propia, comenzando hoy con el nombre Yo soy el que soy. Como decía al principio, entregado a Moisés, que en su llamado, Dios se le revela a Moisés mediante esta zarza, y finalmente Moisés pregunta en el nombre de quién voy. Pero mejor leámoslos ahí en Éxodo 3, del 9 al 15. Dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para que siempre con él se me recordará por todos los siglos. Y así ha sido que hasta el día de hoy se recuerda a Dios como el yo soy. Creo yo que a cualquiera que lo envíen en una misión, sea cual sea, lo primero que preguntaríamos es cómo se llama la persona o si no saber el nombre de quién voy. Creo que cualquiera se preguntaría eso, en nombre de quién voy, cómo me presento en ese lugar cuando nos entregan una misión. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es decir, en el nombre de quién voy, a quién voy en representación. Eso es lo mismo que hizo Moisés. Preguntó en el nombre de quién voy. Entonces Moisés, y con mucha razón, él intuía que necesitaba algunas credenciales ante el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes creía tenerlas por él ser el príncipe de Egipto. Y ahora sabía que iba en representación
de alguien mucho más grande que un príncipe de Egipto. Entonces, cuando Dios se le revela al hombre en los días de los patriarcas, a menudo se le atribuye un nombre o un título recién revelado. Como por ejemplo, primero, en Génesis 14:22, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí Abraham ve a Dios como un Dios altísimo, revelado en Abraham como un Dios altísimo. Segundo, en Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí la diferencia es que Dios se le revela a Abraham como el Dios todopoderoso. 3. Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Estas son palabras de Agar cuando prácticamente fue echada del campamento de Abraham. Entonces, junto con su hijo Ismael. Y cuando llegan a un lugar a tomar agua, en, en medio del desierto donde no había ni una gota de agua, finalmente Agar llega prácticamente a un oasis en medio del desierto. Justamente dice, le coloca a ese lugar el que me ve, porque Dios es quien la ve. Y por último, en Génesis 35, del 11 al 15 dice: también le dijo Dios, nuevamente Dios se está revelando: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Aquí, al igual que a Abraham, es Dios quien se le revela a Jacob. Algo muy similar a lo que pasa con Moisés, donde Dios le dice que Él es Dios omnipotente. Entonces, en la frase yo soy el que soy revela algo muy importante acerca de Dios, que no hay otro equivalente para Dios que finalmente Dios mismo. Sí, que si colocamos a Dios a un lado, luego con un símbolo igual, no hay nada que poner al otro lado, sino que el mismo Dios. No hay nada que se le asemeje, no hay nada igual a Dios que el mismo Dios. Eso es lo que quiere decir yo soy el que soy. No hay nadie igual que Dios. Y esto, si lo invertimos, finalmente es lo mismo. Nada se puede comparar a Dios que el mismo Dios. Esto es lo que quiere decir yo soy el que soy. Este nombre, yo soy el que soy, está relacionado con el nombre también de Yahweh, que esta frase claramente es una referencia al nombre de Yahweh que antes lo usaban con estas letras YHWH. Se considera una abreviación de toda la frase y una fusión de la cláusula en una sola palabra. Yo soy el que soy, se ve abreviado en esa sigla, YHWH. Entonces Yahvé no era un nombre nuevo ni desconocido. Ya lo habían conocido. Por ejemplo, aparece 160 veces en el libro del Génesis. Y por ejemplo, la madre de Moisés, que Yocabet, significa Yahvé es mi gloria. Entonces, ya todo este pueblo de Israel ya venía en conocimiento con ese nombre. Moisés
e Israel conocían el nombre de Yahvé. Dios no le dio a Moisés un nombre desconocido, sino que el que ya conocían. En las culturas más actuales, em, durante mucho tiempo la gente pronuncia que Yahvé como Jehová. Por ejemplo, los judíos de épocas atrás, por reverencia, que no querían pronunciar el nombre de Dios, por reverencia no lo pronunciaban. Así que omitían las vocales, ¿cierto? Como lo vemos ahí, de su nombre y simplemente dijeron la palabra Señor o Adonai. Si se colocan las vocales de la palabra Adonai sobre las consonantes de Y, H, W, H, se obtiene el nombre de Jehová. Esto es lo que quiere decir Jehová. Son la fusión de estas dos palabras. Palabra Yahweh, Yahweh más Adonai, nace la palabra Jehová, que los judíos anteriormente por reverencia no la nombraban, Yahvé. Entonces, finalmente decían Adonai. Puntos a tener presente del yo soy. El nombre yo soy conlleva la idea de que Dios es completamente independiente, que no depende de nada para su vida o existencia. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Aquí está hablando sobre la autoridad del Hijo. Los teólogos a veces denominan a esto cualidad aceidad, que significa que Dios no necesita a nadie ni a nada. La vida reside en sí mismo. Entonces, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dos, segundo punto clave que tenemos que tener presente del yo soy, que esto también se relaciona con la idea de que Dios es eterno e inmutable. En Salmos 92 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, o sea, desde el principio del mundo hasta el siglo de hoy, que es el último que estamos viviendo, tú eres Dios, un Dios eterno y también un Dios inmutable. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Un Dios inmutable, el yo soy. Estrictamente hablando, no existen tiempos pasados ni futuros en el vocabulario de Dios. Cuando Dios parece emplearlos, finalmente los hace para adaptarse a nuestros horizontes, que sabemos que nuestra visión, que nuestros pensamientos tienen límite. Entonces Dios cuando habla en tiempo, ya sea pasado, futuro o si no presente, es para que nosotros le podamos entender. Punto 3, punto clave que debemos tener presente del yo soy. Dios se convierte en aquello que nos falta en nuestros momentos de necesidad. Por ejemplo, el nombre Yo Soy nos invita a llenar el vacío para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Cuando estamos, por ejemplo, en la oscuridad. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Eh, Cuando, por ejemplo, tenemos hambre, en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para el que tiene hambre, para el que tiene sed, aquí está el pan de vida. Y cuando estamos indefensos, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Entonces, aquí con estos tres, tres puntos, vemos que finalmente el yo soy, Dios, es un Dios completamente independiente que no depende de nada, sino que depende solamente de Él mismo. Yo soy el que soy. Lo veíamos antes. Si lo colocamos en una ecuación, Dios es igual a Dios. No hay nada que se le pueda igualar. Nada ni nadie se le puede igualar a Dios. Yo soy el que soy. También podemos ver que es un Dios eterno, un Dios inmutable. Desde los inicios de los tiempos, desde antes de la creación del mundo, Él ya estaba. Y además, que no cambia. Y también podemos ver que se convierte en cada una de nuestras necesidades cuando estamos en momentos complicados, cuando estamos en oscuridad, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed y además cuando estamos indefensos. Él es nuestro buen pastor, el que da la vida por cada una de sus ovejas. Entonces ya hemos visto estos tres puntos y además vamos a ver también otros tres que Jesús se atribuyó también que cada uno de este título, el yo soy, como asimismo con frecuencia, identificándose claramente con la voz, o si no, como la voz de la zarza ardiente, como se le reveló a Moisés. Vamos a ver, yo soy de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y además vamos a ver también, yo soy el camino. Partamos con la primera, con la resurrección y la vida. Y la resurrección viene del griego anastasis y la vida viene del griego zoe. En Juan 11:25-26 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La vida, la palabra vida, indicada por Jesús, no es el desarrollo de vida biológica. ¿Estamos claros en eso, cierto? Sino que incluye una nueva naturaleza, una nueva conciencia, una nueva fe, una nueva esperanza, una salvación eterna, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de hablar, una nueva forma de actuar. Todo es renovado en Cristo. Esta es la vida que nos habla Jesús. Él es la resurrección y también la vida. En Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí cuando está hablando Jesús, el buen pastor, no está diciendo solamente tienen vida, yo solamente les traigo vida, sino que además para que la tengan en abundancia permanentemente, siempre. Eso quiere decir en abundancia. No es tanto en cantidad de mucha, sino que quiere decir permanentemente, siempre, hasta el fin del mundo.
El concepto de resurrección para los judíos era cuando viniera el Mesías y él hiciese la restauración de todas las cosas, incluida la resurrección de todos los israelitas. Esto para tomar cada uno de sus lugares en una Israel restaurada, libre, por ejemplo, de los romanos en ese tiempo. Este es el concepto que, por ejemplo, expresa María. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, muchos le dijeron, llegaste tarde, devuélvete, ya no nos sirves, llegaste tarde, ¿por qué te demoraste tanto? Siendo que nosotros sabemos que Jesús siempre llega a tiempo. Entonces María que le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, en los días postreros también dice algunas que traducciones. Los judíos no esperaban que la resurrección vendría en una persona, sino que sería simplemente parte de la restauración. Una resurrección era una esperanza para un futuro muy lejano. Ellos no veían que esta resurrección viniera solamente por una persona, sino que lo veían como algo lejano, como algo que va a llegar sí o sí, pero en un futuro lejano. Entonces la creencia judía era que toda persona fallecida descendía al Seol en el hebreo, o si no, al Hades en el griego, ya que el alma comprendía todo el ser, tanto espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros sabemos que esto es diferente, sabemos que no es así, porque en Cristo se cumplen todas las profecías escatológicas. Además, con su encarnación, la era del reino de Dios ya ha comenzado y los creyentes experimentamos el poder de la resurrección a una vida nueva. Cuando Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando de esto. Ha llegado el tiempo. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta nueva vida, esta nueva resurrección está aquí, está contigo. Arrepiéntete, obedece, deja tu vida anterior atrás, deja ese viejo hombre atrás y vuélvete a Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús, que con todas estas profecías vemos que el reino de Dios ya ha comenzado. Los judíos creían que eso llegaría en un futuro lejano. Nosotros lo creemos desde que Jesús vino a este mundo. Segundo, yo soy de Jesús, la vid verdadera. Ahí hay un versículo marcado por si alguien lo quiere buscar, para que en su momento lo pueda leer. Que Jesús dice en Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y a mi Padre, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Ojo, algunos lo va a quitar y a los otros lo va a limpiar para que lleve más fruto. Como decía Juan 15, 1 y 2. En Isaías 5:7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esta es que es la parábola sobre la viña. Entonces, esta alegoría se presentan tres metáforas. El labrador, que sabemos que es el Padre, la vid verdadera, que es el Hijo. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y el Padre es el labrador. Y nosotros
los fieles en Cristo somos los pámpanos. Por favor, si alguien puede leer Gálatas 5, 22 y 23. Por aquí. Hermana Betty. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. El 23, el 24, perdón, hermana Betty, por favor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y Y deseos. deseos. Muchas gracias, hermana Betty. Después van a venir 3 versículos más para que estén atentos. Muchas gracias, hermana Betty, por la lectura. Entonces, los pámpanos, los fieles en Cristo, son los que permanecen para que lleve más fruto. Hemos leído recién que el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hoy en día nosotros como hijos de Dios estamos llevando este fruto, estamos permaneciendo en esta vid verdadera para llevar este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, aquí sin duda que el llamado es a permanecer. Me recuerdo creo que el año pasado fue David, también nos predicó un día domingo sobre el permanecer en esta vid verdadera, en la permanencia. Entonces, como decía, el llamado es permanecer ¿en quién? En Cristo, en su palabra y en su amor. En Cristo. En Juan 15, 4, 6 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Aquí viene lo importante: porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. La importancia de permanecer en Cristo, en su palabra. Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en su amor. Juan 15, del 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Que si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La importancia de permanecer en Cristo, en su palabra y en su amor, tal como lo expresa Juan 15, con esta alegoría en donde podemos ver al Padre, al Hijo y así también los fieles en Cristo guiados por el Espíritu Santo, permaneciendo en Cristo, en su palabra y en su amor. Y el tercer yo soy de Jesús y último que les traigo hoy es el camino. Ahí hay 3 versículos. Por favor, si alguien lo puede ir buscando desde ya. En Juan 14, 5 y 7 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre
que conoceráis, y desde ahora les conocéis y les habéis visto. Juan 14, del 5 al 7, que aquí habla Jesús, el único camino al Padre, no hay otro. En Juan 14 entonces podemos ver una máxima expresión teológica del Evangelio. Por ejemplo, uno, vemos el camino, el acceso perfecto al Padre únicamente existe por medio de Jesús, no hay otro. Y nadie viene al Padre sino por Cristo. Muchos se van a querer disfrazar de este camino, pero el único que lleva al Padre es Cristo. No hay otro, no hay otro. Por eso si a ustedes le quieren disfrazar un camino que también lleva al Padre, ustedes ya saben y ya sabemos, creo que desde antes, que el único camino que lleva al Padre está en Cristo. La verdad, Jesús es el auténtico representante y revelador de Dios. Por favor, si alguien puede leer Juan 5:19, que habla de la autoridad del Hijo. Juan 5:19. Por aquí. Hermana Betty. Ajá. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Muchas gracias, hermana Betty. Aquí donde, como le comentaba, habla sobre la autoridad del Hijo. Lo mismo que hace el Hijo, hace también el Padre. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Los padres que estamos en el grupo o las madres que están en el grupo, hay mucha responsabilidad también sobre nuestros lomos, porque nuestros hijos nos están mirando. Y creo que a todos en algún momento nos han dicho, papá, mamá, quiero ser como tú. Es una gran responsabilidad. Tenemos el ejemplo de Jesús, que el Hijo no hace nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, después termina esa frase, igualmente, copiado idénticamente, que quiere decir ahí. Juan 8:29, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Si alguien que lo puede leer, por favor. Juan ocho Viste, yo veintinueve. lo tengo acá. Michelle, gracias. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Muchas gracias, Michelle. Aquí De nada. está esta verdad. El único representante y revelador de Dios, porque el que lo envió, con él está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hoy en día planteo del Señor, ¿hacemos lo que le agrada a Dios? Muy buena pregunta. Ahí se las dejo para que la puedan reflexionar cada uno. Tres también es la vida, Zoé, Jesús, el dador de la vida eterna. Por favor, si alguien puede leer Juan 1, del 1 al 4. Aquí. En el Hermana, principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. amén. Muchas gracias, hermana Betty. En él
está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sin duda que esta vida que entrega Jesús entrega esta vida eterna. Zoe, no es una vida biológica, no es lo que nosotros vemos hoy en día, esta vida del griego bios, sino que es esta vida del griego zoe, la vida eterna. Jesús como el dador de la vida eterna. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Sabemos nosotros quién es el verbo, Cristo. No hay otro. En el Antiguo Testamento también encontramos distintas profecías sobre el camino. En Isaías 43:19 nos dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, que no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto cuando habla de Dios como el único redentor. Otra vez abriré camino. Es Dios ahí quien abre camino en el desierto. Y los ríos, donde a lo mejor está todo seco, es Dios ahí quien abre también esos ríos en medio del desierto. En Isaías también 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La calzada, el camino, camino de santidad. Todos los que sean santos, los santificados en Cristo, pasarán por ese camino. Y aunque uno fuera torpe, finalmente no se extraviará. Aquí cuando está hablando sobre el futuro glorioso de Sión. Así que hermanos, con esto ya estoy finalizando esta enseñanza de hoy sobre el yo soy. No hay nadie que se le iguale a Dios. Yo soy el que soy. No hay nadie superior a Él. No es un ser creado, sino que no hay nada que se le iguale a Dios. Todo, todo está en Él. Todo es por Él y para Él. Así que hermanos, con esto finalizo. Amén. Queda el tiempo ahí de comentarios. Así que Consultas. espero que se haya entendido, que se haya comprendido. Yo soy el que soy, este primer nombre que estamos viendo durante este mes de mayo. Así que queda Ujú. abierto el micrófono para los comentarios. Y David, pensé que tenía la mano levantada, perdón, hermano. Está aplaudiendo, está aplaudiendo. Perdón, hermano, ¿Eh? pensé que tenía la mano levantada. Muy buena clase, Peter. Muy buena clase sobre el yo soy, el nombre que se apropió Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Interesante, buena enseñanza, grandiosa. Hay comentarios, hay consultas, hay aportes. Bienvenidos a participar. Rogamos a todos estar atentos para poder dialogar, poder conversar unos minutos sobre este nombre de Dios que le dio a Moisés. Hola, hola. Aquí es donde el silencio pone nervioso, Otorga, pone nervioso. otorga. ¿Ah? El silencio pone nervioso. Ujú. Permíteme, Peter, mientras los demás se deciden a participar. Eh, Se puede ver en el Nuevo Testamento que este nombre causaba mucha molestia entre los judíos, el sacerdocio especialmente,
porque era atribuirse al nombre de Dios. Lo acusaban a Jesús de blasfemo por decir yo soy, cuando era una expresión que estaba reservada solo al nombre de Dios. Eh, Así le dijo Dios a Moisés, este es mi nombre, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y bien lo dijo Peter, esto habla de eternidad, esto habla de que en Dios no existe el concepto tiempo, ¿no? Está diciendo Dios que en Él todo es un eterno presente, no hay pasado, sí, no hay futuro, todo es un eterno presente. Yo soy el que soy, tiempo presente. Difícil entenderlo, pero es el nombre que Jesús se aplicó, asociado a varias metáforas, como bien lo dijo Peter, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Él se aplicó el nombre de Dios, sin duda para hacer saber la relación que hay entre este Cristo hombre y el Padre eterno. Eso es lo que se puede entender. Muy bien, a ver, quiero escucharles. Franklin, parece que hay que llamar al pizarrón, Peter. Yo lo voy a hacer por ti. Digo que yo no lo voy a hacer. Ahí está Franklin. Hola Peter, ¿cómo estás, hermano? Dios te Yo no bendiga. fui, hermano, yo no fui. Y estuve a medias, estoy haciendo cosas en paralelo, pero Y, y, estuve un poco atento. Y recuerdo, esto es una anécdota, hace muchos años cuando yo era católico, estaba jovencito, hace mucho, ajá, o como 12 años, 11 años. Y sabes algo que así. la iglesia católica hacía la comunión y hacían la confirmación, o lo hacen todavía. Yo estaba ya como en los preparativos, en la comunión, la cosa. Y me llamaba mucho la atención que en la iglesia donde yo iba, al fondo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero en ese tiempo yo no tenía la profundidad de entender qué significaba eso. Entonces, siempre me llamó la atención, pero ¿qué será el camino? ¿Qué es el camino? ¿Cómo será el camino? Y resulta que con el tiempo, ya a lo que es a la luz de la escritura, de las escrituras, la palabra del Señor es muy clara en el aspecto cuando él dice, yo soy el que soy. O sea, no hay comparación, no hay una persona que se pueda dar ese nombre o atribuirse ese nombre, sino la persona de Dios mismo. Entonces empecé a hacer como que las referencias y las conexiones y a entender un poco esto de que el verdadero camino es solamente uno. Ujú. Es, es Dios mismo, es Cristo, es la persona de Cristo hacia Dios. Porque dice que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la palabra del Señor nos dice que cuando se habla de muerte, es la muerte espiritual. Entonces, ciertamente podemos decir que el yo soy es Cristo mismo porque nos está invitando a creer en Él para tener acceso al Padre. Y en ese tiempo yo no entendía mucho y siempre lo miraba todos los días al fondo de la iglesia, pero no entendía absolutamente nada. Y hoy le doy gracias al Señor y también por clases como la tuya, hermano, que nos permite entender Ujú. eso, que es el yo soy. Y es Amén. claramente entendible cuando sabes que el yo soy es la persona de Cristo, es Dios mismo que se da ese nombre para hacerse entender que no hay como ninguno, que él es el único, que Él es el camino y la verdad y por supuesto la vida. Eso, hermano, eso. Gracias por tu... Bueno, muchas gracias, Franklin. Amén. Sí, Amén. Gracias, Franklin. Jesús al venir y a este mundo se le mostró. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, él vino a mostrarse tal cual es, Ujú. pero lamentablemente teniendo ahí al mismo Dios, no le dieron.
¿Por qué? Porque venían con distintas leyes, venían con con las reglas que ellos tenían, con los rituales que ellos tenían encima. Y todo eso finalmente no les dejó ver al yo soy, que prácticamente caminó con ellos y no les permitió ver al yo soy. Y así también nosotros muchas veces venimos con cosas de nuestra niñez, de nuestra juventud, de la adolescencia, que finalmente no nos dejan ver al yo soy. Pero damos gracias a Dios justamente porque, como hablaba también ayer de los misterios, que es revelado a la iglesia, así que así también nosotros como iglesia podemos recibir cada una de estos misterios, de estas revelaciones, como dice, mayor que Juan el Bautista. Así que el privilegio que nosotros tenemos también de poder comprender esto y es netamente por el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo no podríamos entender nada de esto, nada. Así que gracias, hermano. Muchas gracias por el primer comentario de hoy. El primero siempre es difícil. No, bueno, con el pastor, no, ¿Verdad? El- ¿ah? así, no, hermano, es verdad, haciendo un paréntesis cortita, es verdad lo que tú dices, porque uno es ignorante, a la luz de las escrituras uno no sabe nada, pero cuando el Cristo de la gloria se le es revelado a uno, y el Espíritu Santo, es verdad, uno empieza a comprender tantas cosas. Y por eso fue que llevé a colación lo de que cuando era muchacho yo no comprendía qué era eso, lo de el camino y la verdad de la vida. Yo soy el que soy. Entonces son cosas que de verdad gracias y la gloria es para el Señor que nos permite en su escritura y bajo su misericordia conocerle, porque es a su iglesia la que le permite estos misterios, es a su iglesia. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, A- Franklin. Un abrazo. Hay una Eh, mano levantada, sí, Peter. Claudio Torres. No se escucha nada, hermano. No sé si Claudio. están hablando. ¿Tendrá problemas con el micrófono a lo mejor? Bueno, Claudio. Ah, Ahí sí. perdón, Ahí no sí. había abierto el micrófono, hermano. Ahí sí. Estoy medio, medio pajarito. Ya, no, aquí estaba saludando al pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Buenas Peter. noches. Un abrazo, Y hermano. bueno, y a todos mis hermanos ahí que están conectados. Bueno, como decía, bien profunda la enseñanza, saber bien qué, cuál es el nombre de Dios. ¿Ya? Como decía el pastor, el nombre que Dios le da a Moisés. Yo soy el que soy. Y por lo que yo entiendo es una revelación, ¿cierto? De la autosuficiencia de Dios. Es decir, Él es, no sé, es todo, pues no tiene principio, no tiene fin, no tiene origen, no tiene término. Entonces, ese nombre que Él da, yo soy el que soy, es como decir que nada, Dios no depende de nada. ¿Me entiendes? Es como que absoluto. Entonces, esta clase como que a uno lo deja un poquito más claro con respecto al nombre del Señor, al nombre de Dios. Y Dios, bueno, también representado en Jesucristo, su Hijo. Así que gracias, hermano Peter, por lo que usted nos ha entregado en esta tarde y también porque uno va aprendiendo, es decir, va aprendiendo cada día cosas nuevas en lo que es la, mm, el estudio de los días lunes. Así que eso, hermano, y bueno, muchas gracias por escuchar mi cortito comentario. Eso sería, hermano. No, está Gracias. muy bien, hermano Claudio. Muchas gracias a usted por su comentario, muchas gracias por participar también. Usted están de Amén. un año, si no me equivoco, así que muy bien. Ya va abriendo el micrófono, comentando, así que excelente. Un abrazo a la hermana Susana. Bien. Eh, Gracias, Aplausos. hermano. Muchas gracias. un abrazo, hermano. ¿Alguien más? Buenas Aniuska. noches. Buenas noches, ¿Cómo estás, profesora. Peter? Muy bien. Bueno, primero felicitarte, hermano, por el tema. Hablar de los nombres de Dios. Primero reconociendo que Dios no tiene nombre, sino Mm, que tiene atributos. amén. Y por eso cuando vemos qué significa
y podemos escuchar tantos títulos, los títulos que lo identifican, lo que nos permite a nosotros es primero obtener más conocimiento y ese conocimiento es para poder adorar al Padre, porque nos Amén. permite entenderlo, conocerlo. Y el significado del yo soy, el que siempre soy o el que Mm, siempre seré. mm, Es maravilloso recordar, hay Éxodo 3:14, como lo decías tú, Peter, porque nos muestra un creador, nos muestra la naturaleza eterna de nuestro Padre, nos muestra que Él es autoexistente y autosuficiente y nos revela lo independiente, lo eterno, lo inmutable que es. Y nos declara aquí también sobre su identidad y sobre la cercanía de Dios con nosotros. Es ese Dios que se hace presente en la historia y en la vida de su pueblo, pero que es el mismo ayer, hoy y mañana, lo que nos permite a nosotros tener la confianza de que sus promesas no van a fallar. Además de eso, nos recuerda el yo soy el que soy, que Dios es suficiente en sí mismo, constante en su carácter y presente todos los días de nuestra vida. Y por eso podemos, cada uno de los que estamos esta noche conectados, confiar plenamente en Él, aun cuando no entendamos nuestro camino, ni podamos todavía tener vislumbrado nuestros propósitos. Así que gracias por recordarnos este aspecto tan maravilloso de nuestro Padre que nos hace adorarlo con el corazón, con pasión, con ese deseo de poder seguirlo y de poder nosotros, de seguir trabajando por alcanzar esa vida eterna. Un abrazo, Peter, besos a tu familia. amén. Gracias, Amén. Aniuska. Hizo la tarea Aniuska, ¿eh? Hizo la tarea para la Ujú. casa. Ahí. De que muchas gracias, Aniuska. Sí, estaba pensando cuando estaba hablando y cuando también estaba hablando con Franklin, se me venía a la mente, bueno, una alegoría. Yo soy re bueno para alegoría, pastor. Ajá. Eh, ¿Cuántas veces nosotros hemos a lo mejor caminado por ese desierto, quizás buscando respuestas, buscando alguna señal? Y se nos presentan distintas zarzas, pero no las vemos. Distintas Ujú. zarzas a lo mejor que Dios nos quiere hablar y nosotros pasamos de largo, no las vemos, no nos damos cuenta. Dice la palabra que que se le llamó la atención porque era una zarza que estaba ardiendo, pero que no se consumía. Añusca Sí. decía que Dios, mediante la naturaleza, aquí con Moisés fue así, una zarza que estaba ardiendo, pero que no se consumía. Y a lo mejor nosotros buscando respuestas, buscando a lo mejor alguna respuesta a ciertas preguntas o alguna necesidad, cuántas zarzas a lo mejor que hemos visto que están ardiendo, que no se consumen, pero que no nos damos cuenta. Justamente por lo que decía, por todo lo que conlleva, todo lo que traímos detrás de nosotros con esa mochila pesada que a veces traímos de alguna tranca que en la infancia, algún rencor, algún orgullo, algún ego por ahí que no saquemos, que no nos deja ver esa salsa que no se está consumiendo. Así que muchas gracias, Aniuska, también por tu comentario. Así es. Nadie se puede igualar al yo soy. Amén. 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Quién más levanta su mano? Es temprano todavía, ¿eh? No vamos a terminar como el plantillo Morandé, pero es temprano todavía. Es temprano aún. Sí, sí. Amén. Hola, hola. Ahí está David. David, Mm. ahí está David, o si no, Paula, no sé cuál de los dos será. O Samuel. Ah,
Tiene el micrófono apagado. David, David, salí para no despertar al niño. Hoy, hermano, gracias por la palabra, hermano Peter. Eh, Bien completa y bien Ujú. inspiradora también. Yo pensaba en Moisés, que más o menos se tiene que haber encontrado con esta zarza a los 80 años, más o menos. No sé, el pastor ahí me puede corregir, 40 40 años. años desde que salió de Egipto, ¿no? Claro. 40 años. Sí. Ujú. Y, eh, y es tremendo porque Moisés también necesitaba, digamos, la revelación de Dios tenía que estar a la altura de la tarea también que le iba a encomendar, ¿no? Y en ese sentido también necesitaba Moisés ese encuentro con el Dios de su pueblo, pero entendiendo a la vez que él se crió con una, digamos, eh, con una perspectiva politeísta, ¿no? Conociendo a muchos dioses, distintos nombres, distintos amuletos, ahí en Egipto, eh, pero encontrarse con el Dios, el que es, eh, definitivamente para él tiene que haber sido, y fue por lo que dice la palabra, lo que lo sostuvo también durante todo el tiempo de su llamado. Y eso me llamaba la atención, que ese yo soy fue lo suficientemente potente para apartar a Moisés para este llamado del Señor y para que él volviera a hablarle al pueblo con esta credencial, como decía Peter. Y esa fue su credencial, pues. Eh, y es tremendo porque si pensamos en las credenciales, hace unas semanas atrás yo andaba en el centro de Santiago por temas de trabajo y había una protesta, entonces cerraron todo el perímetro de la Moneda, lo cerraron, no dejaban pasar pero absolutamente a nadie. Y yo andaba con mi credencial de trabajo, se la mostré al carabinero, no sé qué, ya, bueno, pase, pase. Entonces, finalmente, esa credencial de la revelación de Dios, de el yo soy, de quién es Dios, fue lo que también le abrió las puertas al pueblo y los guió también en medio de todo el camino por el desierto. Y mucho más tremendo aún cuando después encontramos a Jesús apropiándose de estas palabras, pues, tal como lo decía el pastor, eh, y diciendo, eh, eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es tremendo porque cada vez que nos encontramos con nuestro Dios y con su palabra, tenemos esta revelación de quién es Él y de quién y de cómo Él también se mueve en medio de su pueblo. Así que hay una gratitud bien grande en mí con el Señor porque podemos comprender esto. Y cuando lo vemos en la palabra y cuando lo recibimos por el Espíritu, es como cuando Moisés lo recibió mientras estaba apacentando las ovejas, ¿no? Es Él, es este Señor que llama, forma todo desde el principio de los tiempos, revelarse y mostrarse a su creación. Así que eso, hermanos, gracias, gracias por esta palabra de hoy. muchas gracias, David. Sí, Amén. Amén. yo en lo personal me gusta ver mucho películas, series. Soy más por lo visual que por la lectura. Obviamente la Biblia no hay por dónde, que es lo principal. Pero me gusta ver muchas series, películas sobre la Biblia, sobre la historia bíblica. Y creo que no hay ninguna que se pueda comparar a lo como realmente fue. Hoy en día con tanto efecto, con tanta inteligencia artificial, no hay ninguna que se puede comparar a cómo realmente fue. Creo que se pueden acercar algunas, pero creo que la gloria de Dios, su poder, su omnipotencia no se puede reflejar en una serie o en una película, sino que solamente hay las personas que lo vivieron, como tú decías, David, hay Moisés que lo vivió
que llegó a esta zarza, él es el único que puede saber cómo realmente fue y se me imagina que incluso él mismo al explicar todo lo que vivió, que se quedaba corto con lo que había vivido. Así que muchas gracias David también por tu comentario. ¿Sí? Sí, hermano, y pensar además que Moisés vuelve a Egipto a enfrentar al faraón y a guiar a todo un pueblo con este encuentro que había tenido con el Señor. Y también pienso en nosotros, en que si nosotros tenemos este encuentro con el Señor y con la palabra de saber quién es Él, em, debiéramos estar, no sé si empoderado en la palabra o animado o inspirado o motivado a poder compartirlo también con los demás, porque tenemos al yo soy, pues, ¿no? Se nos ha mostrado, se nos ha iluminado su palabra y hemos entendido. Amén. Eh, eso. Eso es. Gracias, hermano. Cuando a veces se nos olvida en el nombre de quién vamos, ahí creo que entra la duda, entra el guardarse. Lo mismo Moisés, él decía, ¿cómo voy a dirigirme a este pueblo? ¿Cómo lo voy a hacer? En alguna parte dice que soy tardo para hablar. Entonces, Moisés también tuvo esa duda, tuvo ese problema, de decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy? Y cuando ya Dios le entrega, tú solamente vas en el nombre, en el yo soy, ahí Moisés dijo, bueno, no tengo nada más que hacer, a acatar, a agachar la cabeza y ahí le dice, voy. Así que muchas gracias, David. Aleluya. A veces nosotros se nos olvida en el nombre de quién vamos. Y ahí donde también entra la duda, entra el temor, el miedo, pero también es bueno tenerlo presente que vamos en el nombre del yo soy. Ronnie, Amén. si no me equivoco, ¿no? O Sori, porque Ronnie lo veo abajo. Acá está la familia Rojaria. Buenas noches. No, sorry por acá. Muy bien, Sori. Buenas noches. Eh, bueno, Peter, no, gracias por por esta enseñanza, por el tiempo. Sé lo que es eso. Prepararse para estar allí, bueno, no. Gracias por todo, súper explícito. Y solo quería comentar es respecto a la reverencia el respeto que significaba para el pueblo el nombre de Dios cuando hablabas del Yahvé o el Jehová, o sea, que no tiene vocales, que no habían vocales y porque pronunciar el nombre de Dios era algo sagrado, supremo, no sé cómo describirlo. Pero ese nivel de respeto solo por el nombre de Dios. Y que, bueno, lamentablemente en la actualidad eh, no le tomamos como humanidad, no le tomamos el peso a eso, ni siquiera a su nombre. Y me hizo recordar una vez hablando con unos misioneros estadounidenses en Venezuela, estando en Venezuela, ellos decían que les sorprendía cómo digamos, en Latinoamérica, en el pueblo latino, en la comunidad latina, habían tantos Jesús, que habían muchos que se llamaban Jesús, Jesús Alberto, Jesús, no sé, Jesús Pedro, Jesús X, Juan Jesús, y ellos decían que era tan, bueno, que además de eso, casi todos los Jesús eran terribles, mal portados, criminales, qué sé yo. Entonces ellos decían que les parecía como que un shock, ¿no? Que se llamaban Jesús y bueno, finalmente no representaban en nada a Jesús. Y que en los Estados Unidos nadie se llamaba Jesús. Eso a mí me marcó de una manera que yo dije, hoy, ¿verdad? Uno, o sea, en los nombres en inglés uno nunca ve un Jesus.
O sea, tienen muchos otros nombres, pero no Jesús. Y de hecho, ellos, por lo menos los que tienen, digamos, conocimiento bíblico, siempre hemos escuchado la expresión oh my God, oh my God. Ujú. Y los que tienen conocimiento no hacen no dicen esta expresión, porque es una falta de respeto. Ujú. Lo cambian un poquito, dicen oh my gosh o otras cosas, pero no lo pronuncian el God como tal porque, bueno, porque es como mencionar el nombre de Dios en vano, ¿no? Y bueno, mientras hablabas me hacía recordar esto, pues que muchas veces nosotros, por, no sé, modismo o por no concientizarlo, usamos el nombre de Dios también de esta manera. Y bueno, eso me llevó a la reflexión de que pues el nombre de Dios es importante, es significativo, merece respeto, merece nuestro respeto y más de nosotros como sus hijos. Y bueno, nada, ahora que vamos a estar viendo los nombres de Dios, yo creo que vamos a estar también quizá internalizando más en esto, en el trato quizá que nosotros tenemos hacia Dios y que de pronto pueda confrontarnos. A lo mejor estamos siendo irrespetuosos en la forma en cómo lo nombramos o cómo lo podemos tener. Eso pensaba mientras hablabas sobre el nombre de Dios y bueno, en este caso yo soy el que soy. Amén. Gracias, Sori. Sí, sí, creo que todos estamos de acuerdo que hoy en día, incluso en muchas familias, e incluso muchos cristianos, tienen muy en poco el nombre de Jesús o el nombre de Así Dios. es. Ujú. El mismo también cuando algunos juran, juro por Dios, Ujú. Ujú. juro por Sí. Dios. Entonces no hay ningún temor en usar la palabra de Dios y como decías tú, esa reverencia que tenían los judíos antiguamente, sobre todo los escribas, por ejemplo, los que escribían en las escrituras, que ellos cuando escribían el nombre, también luego tenían que tener como un distinto ritual en donde se tenían que lavar, tenían que pasar por distintos procesos para volver a escribir. Entonces, justamente tú diste un esclavo en donde dice que hoy en día no hay mucho respeto, no hay reverencia simplemente por el nombre de Dios. Entonces, si no hay respeto por el nombre de Dios, ¿qué queda para todo el resto? ¿Cierto? Para todos los principios bíblicos que están escritos, en el obedecer a su palabra, en el fruto del Ujú. Espíritu. Entonces, muchas gracias, Sori, también por ese comentario. ¿Me permite, Peter? ¿Sí, pastor? Muy interesante lo que Sori plantea con respecto a, no sabía esto de que en Estados Unidos no se usa el nombre Jesús para las personas. Bueno, Estados Unidos en el tiempo pasado fue muy reverente a Dios, muy reverente a Dios. Se ha perdido un poco esa reverencia, pero es interesante eso. Ahora, los judíos sabían muy bien uno de los mandamientos del Decálogo, ahí en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Uno de ellos es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Es pecado grave tomar el nombre del Señor en vano, porque el nombre también implica la persona. En nuestros casos, el nombre que nos ponen nuestros padres es un nombre caprichoso, a gusto de ellos, pero no significa gran cosa. En nuestra cultura occidental, el nombre no significa lo que somos, sencillamente es una figura legal que, ¿no? En tiempos bíblicos el nombre representaba a la persona. El nombre tenía que ver con alguna característica, alguna cualidad de la persona. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano era menospreciar la persona y todo lo que implica el nombre de Dios. A mí me da
me molesta cuando en lugares como un festival, en el recién pasado hubo un señor que se conoció o se mencionaba como pastor. No veo el festival, pero vi comentarios y se hacía chistes de Dios y la gente se ríe con los chistes que se hace acerca de Dios o acerca de Jesús. Eh, Creo que como cristianos ni siquiera debiéramos mirarlo ni menos reírnos, porque al reírnos estamos consintiendo con alguien que por ignorancia o por necedad está tomando el nombre de Dios para un chiste, para una broma. Merece seriedad. Y en eso admiro, personalmente admiro a los musulmanes, porque son tan reverentes con Alá que no permiten ningún tipo de chiste, de broma, ni con Mahoma. Quien ha querido hacer chiste de Mahoma o de Alá, le ha costado la vida por parte de los musulmanes. Entonces, qué bueno rescatar esto. Le debemos reverencia a Dios. Debemos reverencia al nombre de Dios, porque es sagrado, porque es el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, eh, creo que eso es importante destacarlo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eh, a Dios no le agrada eso, es pecado. Eso es. Gracias, Peter. Amén. Creo que estamos muy buena clase, estamos pasaditos a las 10. No sé si alguien más quiere acotar algo o aportar. Pastor, cortito, antes de terminar, yo quise justo iba a hablar de Sí. eso, pero está esperando como un poco el turno. Lo que pasa es que, como bien han dicho la mayoría, los nombres para nosotros ahora, como usted decía, Pastor, no tienen significado, pero en la antigüedad, de hecho, el nombre casi que identificaba a la persona con lo que iba a hacer. El nombre era fundamental para las personas. De hecho, la mayoría de las escritores incluso no, nombraba a la persona con el nombre porque su nombre de alguna manera determinaba el futuro, lo que iba a hacer para el pueblo y todo. Entonces, claro, nosotros a medida que ha pasado el tiempo se ha ido perdiendo un poco esto, pero para los judíos y para la gente antigua era fundamental conocer el nombre. Por eso Jehová quizás no se identifica con algún nombre como Jehová, como lo hemos dicho, que no tiene para que el sonido quizás no se pueda pronunciar. Y él le dice, yo soy el que soy. De alguna manera le trata de decir, anda, porque yo soy. Para no de alguna manera que nosotros lo podamos tener así como su nombre, de alguna, no lo conocemos. Sí, y gracias a Dios, nosotros conocemos a Jesucristo y lo que al final terminó hablando Peter, que conocemos que Jesucristo representa a Dios y de alguna manera representa todas las cosas que Dios es. Y ahí por eso mucho habló Jesús acerca de lo que él era, el camino, era la verdad, era la vida. De alguna manera todas esas cosas se resumen en la figura de Cristo, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y a través de lo que Peter comentó de las características que tenía Jesús, conocemos al Padre. Entonces, a través de Jesús, nosotros conocemos los atributos y que podemos entender y conocer un poco más a Dios. Entonces, eso de alguna manera nos puede llevar a conocer a Dios y saber todo lo que es Él. Buena la clase. Nunca vamos a poder conocer a Dios totalmente hasta cuando no lo veamos, ¿cierto? Y vamos a poder comprender muchas cosas que no comprendemos aquí, pero a través de Jesucristo por lo menos podemos entender un poco de esto y de lo que, quién es Dios y todo lo que Él hace, y también a través de cómo manda a Moisés y que le dice quién era Él, para poder que ellos lo pudieran entender y mencionar este Dios que es el creador del cielo, de la tierra y que para Él no había nada imposible. Eso, era una acotación corta. Gracias, muchas Amén. gracias, Michelle, muchas gracias. Sí, sabemos que Jesús ahí es la encarnación de Dios mismo en la tierra, así que muchas gracias, Michelle, y a él también es a quien debemos oír, como decía ahí cuando fue al monte de la transfiguración, a él oír. Así Así que es. muchas gracias, Michelle, también por ese comentario. Bueno, creo que estamos, pastor. Estamos, Peter, estamos. Si tú puedes hacer una oración, ¿Ok? estamos cerrando esta jornada, yéndonos
a dormir, a descansar con esto en mente. El yo soy es el que está con nosotros siempre. Él prometió estar con nosotros siempre. Siempre. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que damos gracias a Dios por esa presencia del Señor. Oramos, Peter, para Amén. cerrar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Cristo, primeramente porque Mm, nos podemos reunir un nuevo día lunes Gracias, en Señor. ti, Gracias. escuchar de tu palabra, que seas tú siempre hablando, Jesús, a través de nuestros labios, que no seamos nosotros los que hablemos, sino que seas tú el que hables a través de nosotros. Te damos gracias por cada persona que se ha conectado que el día de hoy con Gracias. esa hambre, con esa sed de tu palabra. Y ayúdanos Gracias. para poder siempre mantener presente a ti como el yo soy, el Mm, eterno, el que está desde el principio y hasta el fin, que está siempre, en todo momento, que en todo tiempo, que para ti no hay nada, Jesús, imposible. Ayúdanos para mantenerte siempre a ti como el yo soy de nuestras vidas, que tal como te le presentaste que a Moisés a través de la zarza, seas tú también eh, encontrándonos, seas tú también revelándote a nosotros, Señor, mediante tu palabra, para que así también, como decía Mitchell, te podamos conocer cada día más y sabemos que a lo mejor cada revelación que provenga mediante tu Espíritu Santo, sabemos que sin tu Espíritu Santo nada podríamos entender. Nada podríamos entender si no fuera por tu espíritu. Ayúdanos para poder obedecer, para poder actuar, para poder hablar, para poder decir siempre conforme a tu palabra, que no como nosotros creamos que sea que la mejor manera, sino que siempre, Jesús, conforme a tu palabra. Seas tú también junto a nosotros en nuestro descansar, que podamos recobrar fuerzas para el nuevo día que se nos viene mañana. Gracias te damos, Jesús, todo esto en tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Abran Amén. cámara, por favor, para despedirnos. Estemos orando por varios hermanos o hermanas que están enfermos con cuadros gripales, resfriados, como Sara. Bueno, María Eugenia está saliendo. Me parece que Agustina también, la hija de Michelle. Michelle también están con cuadros de resfriado, tos, alergia. Oremos por sanidad para nuestros hermanos y nuestras hermanas. Las gargantas apretadas, hay virus en el ambiente, hay alergias, así que cuidémonos. Un abrazo a la distancia, Dios les bendiga, que tengan una Buenas feliz noche, noches. que la Buenas paz noches de a Dios todos. esté. Bendiciones. Chao, 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 Gracias, bendiciones. Peter. Muy buena la Bendiciones. chao. clase. Un Un abrazo. abrazo, Nos vemos el gracias, jueves, gracias. Michel. Nos vemos el jueves. Ajá. El miércoles en la jornada de oración, el jueves plantío Colina, plantío también Morandé y el viernes plantío San Bernardo. Un abrazo, bendiciones, que estén Chao. bien. Chao, Chao, chao. mami. Chao. Chao. Chao.